Estoy demasiado gorda para ser deseada, susurró. El ranchero gigante dijo, entonces soy el único que te quiere. Dry Hollow, territorio de Wyoming, sábado por la mañana, 1883. El aire en Dry Hollow olía a polvo, heno y pan caliente. Los carros pasaban crujiendo por el camino de la iglesia y los comerciantes gritaban los precios de los frijoles y la harina. Bajo el brillante sol de otoño, toda la ciudad parecía viva. Todos excepto la mujer que estaba parada sola al lado de la tienda general. Su nombre era Tally Bitlow, tenía 23 años, era redonda como la luna de la cosecha y tan gentil como ella. Su vestido, de sencillo algodón gris, se tensaba ligeramente en las costuras y la cinta alrededor de su cintura estaba atada en un lazo que apenas llegaba. Sus mejillas estaban llenas, suaves de color, y cuando se inclinó para ajustar sus zapatos, su sombra parecía lo suficientemente amplia como para cubrir el escalón a su lado. Pero sus ojos, tranquilos, marrones y pensativos, tenían la paciencia de quien está acostumbrado a leer letras pequeñas y a tragarse grandes heridas. Llevaba una cesta de mimbre llena de tinteros, pergaminos doblados y algunos carteles escritos a mano ofreciendo sus servicios, cartas escritas, cuentas llevadas, lecciones de lectura y escritura, trabajo tranquilo y honesto. Había venido al mercado del sábado para encontrar a su primer cliente. Había pasado la mitad de la noche ensayando palabras educadas, como sonar firme sin sonar orgulloso. Buenos días, dijo con voz cuidadosa pero amable al tendero que estaba acomodando las manzanas. Puedo leer contratos y escribir cartas para quienes lo necesitan. Mis tarifas son justas. Al principio el hombre ni siquiera levantó la vista. Cuando finalmente lo hizo, su boca se torció en una sonrisa. Bueno, ahora, dijo lo suficientemente alto para que los demás pudieran oír. ¿Verdad que es genial? ¿Qué sabe escribir una chica de tu tamaño además de un menú? Se oyeron risas en un puesto cercano. Una vendedora de cintas intervino. Quizás podría escribir recetas. Dios sabe que ha probado algunas. Tally apretó más la cesta. Estudié con las hermanas de Santa Inés, dijo en voz baja. Puedo leer escrituras de propiedad, libros de impuestos, manifiestos de carga. El tendero resopló. ¿Libros de impuestos? Cariño, romperías el escritorio antes de equilibrarlo. La risa se agravó. Alguien entre la multitud susurró, mírala. Bendita sea. Intentando vender palabras cuando debería estar vendiendo pasteles. Tally se giró para irse, parpadeando rápidamente, pero el hombro de un hombre que pasaba la golpeó. Su cesta se volcó, los tinteros se rompieron en el suelo. Pan, pergamino y zanahorias se derramaron en la tierra. Se agachó rápidamente, con las faldas apretadas a la altura de las rodillas, intentando recoger sus cosas. Su rostro ardía como una fragua. La risa fue más dolorosa que la caída. «Cuidado con el paso», gritó alguien con burla. Hizo temblar el suelo, otro respondió. El sonido la quebró por dentro. Le temblaron las manos. Susurró a nadie, «No mires. No me mires». Y entonces una gran sombra bloqueó el sol. «Señora», dijo una voz profunda sobre ella, firme y baja, «está herida». Tally levantó la vista y, por un instante, se olvidó de respirar. El hombre que se alzaba sobre ella parecía tallado en piedra de montaña, alto, ancho, con hombros que le llenaban la camisa y brazos que parecían hechos para levantar bueyes. Su sombrero sombreaba una frente severa y unos ojos grises que no se burlaban de ella, no la compadecían, simplemente la veían. Detrás de él había 3 niños, un niño de unos 6 años, observando con cansancio, un niño más pequeño agarrando el abrigo del hombre y una niña pequeña, de apenas 2 años, agarrando una muñeca de trapo. Extendió una mano callosa. «Déjame ayudarte». Tally dudó. La gente seguía mirando, pero su voz no dejaba lugar a la vergüenza, solo a la firmeza. Puso su pequeña mano redonda en la de él. Su palma se tragó la de ella fácilmente.
La levantó con tanto cuidado que sus pies tocaron el suelo antes de que se diera cuenta de que lo había hecho. El hombre se agachó para recoger una de sus volantes arrugados. Sus dedos ásperos alisaron la página. Leyó cada línea. ¿De verdad que sabes enseñar letras?, preguntó. Necesito a alguien que enseñe a mis hijos y que lleve las cuentas de mi rancho. La multitud guardó silencio. Incluso las risas se apagaron. Tali tragó saliva, su voz apenas audible. Sí, puedo hacerlo. Pero la humillación aún la aferraba. Mantuvo la mirada baja, incapaz de sostener su mirada. No necesito tu compasión, susurró, luego más suave, rota. Estoy demasiado gorda para ser deseada. El hombre se acercó hasta que ella pudo sentir el calor de su pecho, su sombra cubriéndola por completo. Se inclinó para que solo ella pudiera oír. Entonces, soy el único que te desea. Y en ese instante, todo el mercado pareció olvidar cómo reír. El rancho de la hondonada de la cresta se encontraba al otro extremo de la hondonada seca, enclavado entre un arroyo lento y una larga cadena de colinas que ondulaban como búfalos dormidos. Era una extensión de tierra tan ancha como el cielo y el doble de silenciosa. La carreta traqueteaba por el camino de tierra, tirado por 2 caballos viejos y conducido por un hombre que casi no hablaba. Arland Rig, de 34 años, viudo, ganadero, y el tipo de hombre que el pueblo nunca comprendió del todo. Llevaba las mangas arremangadas hasta los codos, revelando unos brazos musculosos, de esos que se ganan con el trabajo, no con la apariencia. Tenía la mandíbula oscura por la barba incipiente, el ceño fruncido, pensativo, y la mirada fija en el camino, como si confiara más en él que en la gente. Junto a él, en la caja del carro, estaba sentada Tali Bityo, con las manos cruzadas alrededor de las correas de su bolso. El asiento de madera crujió bajo su peso, pero ella se sentó erguida, con la espalda recta a pesar del creciente dolor en la parte baja de la espalda. 3 niños estaban sentados frente a ella. Elías, el mayor de 6 años, cauteloso y silencioso. Maike, de 4 años, jugueteando con un cordel, y la pequeña Suki, de 2 años, con el pulgar en la boca, los ojos abiertos y sin pestañear. Nadie habló. Cuando llegaron a la casa del rancho, Arlon se bajó y le ofreció a Tali un. La tomó con vacilación, sorprendida de nuevo por la facilidad con la que la bajó, como si no pesara más que su bolsa de herramientas. La casa era grande y desgastada por el clima, pero no descuidada. Un porche la recorría por completo, con sus escalones crujiendo bajo cada bota. Por aquí, dijo. La condujo a una habitación lateral junto a la cocina, limpia y sencilla, con una cama estrecha, un escritorio y una pequeña estantería. Comerás aquí o con los niños. Las tareas empiezan al amanecer. Las lecciones después del desayuno, los libros de contabilidad después. Tali asintió. Te enseñaré los libros del rancho esta noche, añadió. Han sido un desastre desde mi esposa. No terminó la frase, simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación con pasos silenciosos que, de alguna manera, aún hacían temblar el suelo. Tali dejó su bolso sobre el escritorio y se tomó un momento para respirar. Aún podía sentir el peso de las risas de la gente del pueblo de antes, pero aquí en esta tierra, todo estaba más tranquilo. Había espacio para respirar. Más tarde esa mañana, la llevaron a la sala de estar principal donde estaban los niños. Esperó. Elías estaba sentado en un banco como una versión en miniatura de su padre, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Maike estaba boca abajo sobre la alfombra, y Suki estaba de pie cerca de la ventana, observando en silencio a las gallinas afuera. No hubo presentaciones. Tali estaba sentada en el suelo, no en el banco, no en la silla, allí mismo, sobre la alfombra trenzada, con las faldas ondeando a su alrededor como un suave mar gris. Los chicos se miraron. Traje algo, dijo ella. De su cartera, sacó un pequeño libro cosido a mano. La cubierta era de cuero suave, descolorida,
con los bordes desgastados por el uso. Lo abrió por la primera página. Se llama El ganso que olvidó graznar, dijo. Maike se dio la vuelta. Elías se inclinó, pero no se acercó. Suki no se giró para nada. Este ganso no podía graznar, ni una sola vez, ni siquiera para advertir a sus amigos. Así que los otros gansos dijeron que era un inútil. Pero lo que no sabían era que ella pasó la página y vio un simple dibujo del ganso, volando frente a una nube de tormenta. Aún podía volar mejor que todos ellos. Para la cuarta página, Maike se acercaba sigilosamente. Para la sexta, Elías se inclinaba, arqueando una ceja. Para la octava, Suki se sentó junto a Tali en silencio, sin decir palabra, y apoyó la cabeza en el suave brazo de la mujer. Tali siguió leyendo, sin pausas, sin reaccionar. Solo sonrió, apenas un poco, mientras su voz se entibiaba en la última línea del relato. Fuera de la ventana, Arlon se apoyaba en el poste del porche, con los brazos cruzados. Observaba a los niños, observaba la suave presencia de Tali que lo sostenía como una tormenta silenciosa, y algo en lo profundo de su pecho se movió, algo que no había dejado moverse en mucho, mucho tiempo. Para la segunda semana, Tali Vidyo conocía el ritmo de Ridge Hollow, como conocía las líneas de tinta de su propia palma. Los niños ya no la miraban como a una extraña. Elías ahora leía en voz alta cada mañana con una tranquila determinación. Maike había dejado de tirar piedras al gallinero, y Suki, la suave y silenciosa Suki, había aprendido a sonreír. Esa sonrisa apareció el día que Tali puso 2 galletas de mantequilla y miel en la mesa y dijo, «Puedes quedarte con la segunda si dices una palabra». La niña se quedó mirando la galleta, con los ojos abiertos como monedas. «Mamá», susurró. Tali no respiró ni un segundo. Luego, conteniendo las lágrimas, acercó la segunda galleta sin decir palabra. Arlon Ridge la había visto desde la puerta. No habló. Solo asintió una vez, se dio la vuelta y salió de nuevo al sol. Siempre observaba, no con recelo, sino con la mirada serena de quien mide las cosas por peso y valor. Tali a veces lo pillaba merodeando en el borde del porche mientras le enseñaba a Elías la diferencia entre allí y allí. O cuando limpiaba la pizarra en el pequeño aula, una vez que miró por la ventana de la cocina y lo encontró apretando una bisagra de la puerta que, según ella, chirriaba, aunque nunca le había pedido que la arreglara. Nunca lo elogiaba, nunca le daba las gracias. Pero notó cómo, después de toser durante 2 días después, una lata de miel de limón apareció junto a su taza. Arlon Ridge no hablaba mucho, pero escuchaba. Se dio cuenta, y Tali también. La forma en que se movía de hombros al levantar una paca de heno sin esfuerzo, la tranquila orden en su voz cuando un potro se negaba a la boda, la forma en que tomaba el café solo, pero siempre lo revolvía 3 veces antes de beberlo. Y como una vez, cuando llovió, fue el único al que se le ocurrió subir la escalera y clavar la esquina suelta del tejado antes de que llegara la tormenta. Trabajaba con las mangas arremangadas y la ancha espalda encorvada mientras los truenos resonaban y el viento rasgaba las tablas. Tali había observado desde la ventana, con el corazón encogido. Ese hombre, pensó, no sabe que todavía está construyendo una casa para alguien. Fue durante una mañana fresca, cuando la pila de leña se había agotado, que Tali intentó llevar una cesta tejida llena de leña picada por el patio. Era más pesada de lo que esperaba. Las asas se le clavaron en las palmas. Dio un paso, luego otro, con las rodillas temblorosas. Su pie topó con el borde de un piedra. Tropezó. Un suspiro agudo escapó de sus labios. La cesta se inclinó y un brazo fuerte la agarró justo por debajo del codo. Su rostro se apoyó en un pecho ancho como la puerta de un granero, cálido y firme. Una de las astillas de madera resbaló al suelo. La otra mano de Arlon acarició la cesta con un solo movimiento. ¿Estás bien?, preguntó. Tali levantó la vista y sus ojos se encontraron por primera vez. De verdad, nos vimos. Los suyos eran de un gris pálido como una tormenta, y no se inmutaron ante los de ella.
Se le pusieron las mejillas rojas. Ella asintió. Simplemente, calculé mal el peso, dijo. Llevas más peso que la mayoría, dijo simplemente. Su voz era áspera, pero no había burla en ella. Se quedaron así medio suspiro más de lo necesario. Entonces ambos retrocedieron al mismo tiempo, torpes, en silencio, fingiendo que nada había pasado. Arlon se aclaró la garganta. La próxima vez, pídele ayuda a Elías. Es lo suficientemente fuerte. Tali asintió. Por supuesto. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el granero, sus botas crujiendo suavemente sobre la grava. Se quedó allí un momento más, con el corazón latiendo como casco sobre tierra. Luego recogió las astillas de madera esparcidas, sujetó la cesta con más fuerza y caminó hacia la casa. Ninguno de los dos miró hacia atrás, pero ninguno de los dos lo olvidó. La tormenta llegó rápidamente, sin previo aviso. Truenos bajos como lobos gruñendo, relámpagos dividiendo el cielo nocturno sobre Ridge Hollow. La lluvia cayó fuerte y torrencial. El viento golpeaba las contraventanas contra las paredes. En algún momento cerca de la medianoche, un crujido ensordecedor partió el cielo, seguido de un rugido que no era un trueno. Luego vino el olor. Humo penetrante, acre e innegable. Elías fue el primero en levantarse, con los ojos abiertos por el pánico. Maike se cayó de su cama, ya llorando. Suki se sentó aturdida, con la boca abierta, pero sin emitir sonido alguno. Tali abrió la ventana de golpe. El establo de caballos estaba en llamas. Las llamas lamieron el cielo negro, salvaje y enojado. El rayo había atravesado completamente el techo. Desde el porche, Arland apareció a la vista, descalzo, con la camisa medio abotonada y ya empapado por la lluvia. Él no lo dudó. Él corrió. Tali lo observó mientras se dirigía directamente hacia las llamas como si estuviera poseído. Lleva a los niños al sótano. Él gritó una vez, con la voz entrecortada. Ahora la puerta del sótano estaba debajo del suelo de la cocina. Tali encendió una linterna con manos temblorosas, guió a los niños por las estrechas escaleras y los envolvió en mantas guardadas para el invierno. Maike sollozó en su falda. Elías permaneció sentado, rígido y con los puños apretados. Pero era Suki quien más preocupaba a Tali. Ella no podía llorar, no podía hablar. Su pequeño pecho se agitaba con respiraciones superficiales y entrecortadas. Suki, dijo Tali, arrodillándose a su lado, respira conmigo. Inhala, exhala, inhala. Pero los ojos de la niña revolotearon. Sus labios se pusieron pálidos. El corazón de Tali se paralizó. La niña tenía un medicamento, un pequeño frasco de gotas que el médico le había recetado para las crisis respiratorias, pero estaba en su bolso de viaje, que todavía estaba en el granero. Ella no pensó. Ella agarró la linterna y levantó a Suki en sus brazos. La lluvia la golpeó como piedras mientras irrumpía en la noche, con las faldas pesadas y las botas hundiéndose en el barro. El granero crujió más adelante. Luz naranja que todo lo traga. Arlon gritó al viento. ¿Dónde está mi bolso? Él no la escuchó. Él estaba dentro del granero en llamas, liberando al último caballo aterrorizado. El humo se enroscaba a su alrededor como si fuera una mortaja impía. Tali escaneó la barandilla de la cerca. Allí, su bolso estaba desplomado cerca de la puerta del cuarto de aperos, mojado pero intacto. Ella corrió. Un relámpago brilló. Sus botas resbalaron. El suelo tembló cuando una viga gimió arriba. Justo cuando llegó al gancho de la silla, un trozo de madera pesado, medio quemado, se desprendió de las vigas. Ella se quedó congelada. Un movimiento borroso la golpeó desde un costado. Una pared de músculos, un gruñido. Harlon. Él envolvió un brazo alrededor de sus hombros, protegiendo su cuerpo con el suyo mientras el rayo llameante golpeaba su espalda y rebotaba en la tierra junto a ellos. Él apenas se inmutó. La lluvia silbaba contra las brasas. Tali miró hacia arriba,
jadeando. Sus ojos eran salvajes, pero estaban fijos solo en ella. «¿Estás bien?», dijo con voz áspera. Ella asintió, temblando. «El bebé. Ella no puede respirar». Él tomó la bolsa de su mano y la empujó contra su pecho. «Ir». Ella se giró y corrió, con Suki todavía en sus brazos, el corazón latiendo más fuerte que el fuego detrás de ella. De vuelta al sótano, le dio las gotas a la niña. La respiración de Suki se estabilizó, lenta y temblorosamente, hasta que volvió a quedar acurrucada contra sus hermanos, a salvo. No fue hasta el amanecer que las llamas se extinguieron. Los vecinos de las afueras del pueblo llegaron empapados y conmocionados. La noticia se había extendido. Ridge Hollow estaba ardiendo. Encontraron a Tally, empapada hasta los huesos, todavía arrodillada junto a los niños. Y vieron a Arlon, con la camisa chamuscada y la espalda enrojecida por el impacto del rayo, de pie junto a ella con un brazo alrededor de sus hombros, no como un hombre que protege a una sirvienta, sino como alguien que temía que el mundo se la llevara. No se pronunció ni una palabra. Incluso los habitantes del pueblo, que una vez se burlaron de ella, se quedaron quietos. Allí, en el pálido gris de la mañana, rodeada de ceniza y lluvia, una mujer gorda acunaba a un niño enfermo, y el hombre más grande del condado la sostenía como si fuera de cristal. Y esa imagen permanecería en sus mentes mucho más tiempo que cualquier incendio. A la mañana siguiente del incendio, Ridge Hollow se encontraba bajo un cielo limpiado por la lluvia y el humo. Vigas ennegrecidas ardían en el corral, y los habitantes del pueblo, algunos por preocupación, otros por curiosidad, entraban y salían, ofreciendo ayuda o simplemente observando. Pero lo que se propagó más rápido de lo que las llamas jamás habían llegado fueron las palabras. Susurraban a través de los mostradores de productos secos y las cercas de los porches traseros. Palabras dichas no a la cara, sino a las espaldas, como hacen los cobardes. Arland Ridge corrió hacia el fuego por esa chica gorda. Perdió la cabeza desde que murió su esposa. A él siempre le gustaron las mujeres grandes. Escuché que ella le recuerda a sus difuntas señoritas. Ella lo tiene envuelto. Probablemente quiere el rancho o jugar a ser mamá por la herencia. Tally no escuchó lo peor hasta que fue a la ciudad 3 días después para reemplazar su tintero roto. Su única intención era entrar y salir, con la lista cuidadosamente guardada en la mano. Ella estaba parada cerca del pasillo fijo cuando 2 mujeres pasaron detrás de ella. Ella todavía está allí arriba. ¿Puedes creerlo? Ella debe estar detrás de la tierra. Ningún hombre trae a una mujer a su casa tan rápido, a menos que esté ciego de dolor o mudo de lujuria. Tally se congeló. Uno de ellos se rió, con una risa aguda y estridente. Pobres niños. Esa cosa enorme pisoteando la casa. Dios le ayude si ella se sienta en uno por accidente. Sus manos se apretaron alrededor de la lista. Ella salió de la tienda sin comprar nada. Al anochecer, había empacado la mayoría de sus cosas en silencio. Los niños estaban dormidos, su respiración suave y constante en la habitación contigua. Se movía por la casa como un fantasma, doblando vestidos, guardando los libros que leía en voz alta todas las noches y enrollando las pizarras que tanto le gustaban a Elías. Cuando tomó su libro ilustrado, el que Suki siempre le pedía, su mano tembló. Ella lo retiró. No, pensó, mejor no. Alguien más podría leerles, alguien de quien el pueblo no se reiría. Miró por la ventana. Arlon estaba en el granero, moviendo los hombros lenta y firmemente mientras colocaba la última viga de soporte. La lluvia le había empapado la camisa hasta la espalda, pero seguía trabajando como si no supiera cómo parar. Llegó a la puerta principal. El suelo crujió. Se apartó del granero como si lo hubiera oído. Entonces vio la figura a la luz de la farola, con la mochila a su lado y la mano en el pestillo. Cruzó el patio a grandes zancadas, con las botas pesadas en el barro. Cuando entró, no dio un portazo. Solo la miró. Tranquila. ¿A dónde vas? Ella no se giró. Creo que es hora de irme. ¿Por qué?
Porque no quiero que tus hijos crezcan escuchando lo que yo oí hoy. Habló con calma, pero su voz tembló cerca del final. Tali se giró para mirarlo, con los ojos llenos y la boca temblorosa. Dicen que te recuerdo. A tus muertos. Esposa. Que estoy usando tu dolor para hacerme útil. Que me estoy metiendo en tu casa, en sus vidas, porque nadie más me querría. Están equivocados. Lo sé. Su voz se quebró. Pero no importa. Él dio un paso adelante, lo suficientemente cerca como para tocarla. Ella retrocedió. No me avergüenzo de mi aspecto, Aarón. Ya no. Pero no seré la razón por la que tus hijos escuchen susurrar a sus compañeros de clase. Ahí van la mujer gorda y sus hijastros. No dejaré que crezcan pensando que su padre se conformó. ¿Crees que eso es lo que hice? Creo que eres demasiado buena y lo convertirán en algo vergonzoso. Se le escaparon las lágrimas, silenciosas y ardientes. Eres demasiado bueno, Arlon. Pero no puedo quedarme y dejar que tus hijos sean llamados los hijastros de la mujer gorda. Apartó la mirada. Prefiero irme antes de que aprendan lo que significa avergonzarse de amar a alguien como yo. Alargó la mano hacia el pomo de la puerta, pero la suya se cerró suavemente sobre la suya. No se apartó. Él no habló. Él simplemente se quedó allí, ambos respirando en el mismo silencio, sin saber qué decir que no los quebrantara aún más. La luz de la mañana se filtraba por la ventana de la cocina, suave y dorada, asentándose como polvo sobre la hondonada de la cumbrera. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Incluso los niños, que solían despertarse al amanecer, permanecían acurrucados bajo sus edredones. Sobre la mesa del comedor había un papel doblado. Tali casi lo pasa por alto cuando entró para dejar la llave de su habitación. Sus manos vacilaron. El papel era grueso, color crema, del tipo que se usa para contratos, con la tinta corrida en una esquina, sin terminar. Miró hacia el porche. Ni rastro de Arlon, ni sonido de botas ni el crujido de las tablas del suelo, solo la carta. Se sentó. Sus dedos temblaron ligeramente al desdoblarla. Su letra era cuidadosa, no perfecta, pero firme como la suya. Señorita Bitlo Tali, no soy un hombre bueno con las palabras. Eso se lo dejo a usted. Pero creo que necesito escribir esto antes de que pierda el valor para decirlo en voz alta. Lo sé. Escuchaste lo que dijeron. Sé que te dolió y que piensas que irte es un gesto de bondad, pero he conocido la pérdida. Enterré a una mujer que amé. Enterré la parte de mí que creía en la dulzura, en las mañanas tranquilas, en la comida caliente en la estufa. Entonces llegaste. No pediste que te vieran, pero te vi de todos modos. La forma en que les hablas a mis hijos como si importaran. La forma en que escuchas sin interrumpir. La forma en que nunca me pediste que fuera nada más de lo que soy. Y me di cuenta de algo que nunca pensé que volvería a querer. Quiero una compañera, no solo para el rancho, sino para el camino que tengo por delante. No una esposa con curvas perfectas ni una reputación discreta. Quiero a alguien lo suficientemente fuerte como para llevar a 3 niños en brazos, lo suficientemente cálida como para ahuyentar el frío que ha habitado esta casa desde el día que se fue. Quiero a alguien que se sienta como mi hogar. Iba a pedirte que te quedaras. Todavía lo haré, pero solo si quieres estar aquí. Solo si lo sabes cuando digo yo. Aquí la tinta se desvaneció. Sin firma, sin última palabra, solo un trazo. Y una mancha. Como si la pluma se hubiera detenido demasiado tiempo y el corazón que la cubría se hubiera aquietado. Tali miró la página. No se movió. Durante un largo y doloroso instante, dejó que las palabras la inundaran lenta y cuidadosamente, línea a línea. Entonces brotaron las lágrimas. No del tipo ardiente y vergonzoso. Estas eran más silenciosas, más suaves, del tipo que no provenía del dolor, sino de algo que finalmente se abría en su interior, una puerta sellada hacía tiempo. Presionó la palma de la mano contra el papel como si intentara sentir la calidez que aún persistía en su escritura. Y por primera vez en su vida,
Creyó que alguien podía desearla, no a pesar de ella, sino por ella. Cerró los ojos, sonriendo entre lágrimas que no paraban. Sus hombros se estremecieron una vez, solo una vez, como si se deshiciera de la última carga que nunca pidió llevar. Entonces se levantó, dobló la carta con cuidado y la sostuvo cerca de su pecho. Porque tal vez, solo tal vez, no había terminado de quedarse después de todo. El sol de la mañana ya estaba alto cuando Arlon y Tali se encontraron uno al lado del otro bajo un gallinero a medio reparar. La tormenta de hacía semanas había arrancado parte del techo, y aunque el incendio había llevado a la mayoría de los peones a otro lugar, el gallinero seguía en la lista de reparaciones olvidadas. Arlon sujetaba la tabla con firmeza mientras Tali clavaba los clavos, con las mangas arremangadas hasta los codos y el pelo recogido bajo una sencilla bufanda. Trabajaban en un ritmo tranquilo, sin hablar, sin mirarse, solo el tipo de silencio que indicaba que algo se había establecido entre ellos. Cuando ella hizo una pausa para recuperar el aliento, él le ofreció un vaso de agua. «Lo estás poniendo más recto que yo», dijo. Ella sonrió débil y suavemente. «No sé si eso es así, pero las cosas torcidas nunca me asustaron». Asintió una vez, apoyando su peso contra la viga, con la mirada escudriñando la cumbrera. Entonces, sin mirarla, su voz se volvió baja y áspera. «Si sigues enseñando a los niños», hizo una pausa, con las palabras ahogadas en la garganta. Luego se giró y la miró a los ojos. «Entonces aprenderé a ser tu esposo». Ella se quedó paralizada, el martillo, todavía en su mano. Se quedó sin aliento. No porque fuera repentino. No lo fue, sino porque fue simple. Sin arrodillarse, sin anillo, sin discurso grandilocuente, solo la pura verdad ofrecida como todo lo demás que él le daba. Sólida, firme, real. Parpadeó, con el corazón latiendo rápido. ¿En serio? No digo lo que no quiero decir. Pasó un momento. Entonces la puerta del gallinero se abrió con un chirrido. «¿Te casas?», gritó Maike con los ojos muy abiertos. Elías vino después, casi fingiendo que no le importaba, pero tenía las orejas rosadas. Y la pequeña Suki se acercó contoneándose detrás de ellos, con los brazos extendidos, arrastrando su muñeca por la tierra. «¿Serás nuestra madre?», preguntó Maike de golpe, como si se le hubiera escapado. Tali se agachó para mirarlos a los ojos, rozando la mejilla de Suki con la mano. Miró a Elías, quien finalmente asintió, solo una vez. «Como su padre». «Sería un honor», susurró. Todos la abrazaron torpemente, entre risitas. Suciedad y amor, y demasiados brazos a la vez. La noticia corrió como la pólvora. Ese sábado, la campana de la iglesia sonó sin que nadie la tocara. La gente se reunió no porque estuviera invitada, sino por curiosidad. «¿De verdad lo está haciendo?», susurró alguien. «Marion, el grandullón», pensó ella, y salió corriendo. Otro murmuró. «Supongo». Que corrió más rápido. Tali estaba de pie fuera de la capilla con un vestido que no le ceñía la cintura ni le ocultaba los brazos. Era azul cielo, suave y desgastado en los bordes, un vestido que nadie esperaba que usara, y menos Arlon. Había sido de su esposa. Lo encontró doblado en un baúl de cedro con una nota escrita con la misma letra temblorosa que Tali había llegado a reconocer. «Para quien haga que esta casa vuelva a sentirse completa». Lo llevaba como una segunda piel. Sin corsé, sin adornos, solo verdad. Y cuando bajó por el sendero de la capilla con 3 niños aferrados a su falda, nadie rió. Nadie se atrevió. Arlon esperaba con una camisa sencilla, las mangas arremangadas y las manos entrelazadas. Él, cuando ella lo alcanzó, él no le tomó la mano primero. Inclinó la cabeza, luego levantó su mano lenta y suavemente, y le besó los nudillos, como si estuviera hecha de algo excepcional. Sin votos, sin promesas para complacer a la multitud, solo esto. Y en ese silencio, Dry Hollow finalmente entendió que esto no era una broma,
ni un acto de lástima, ni un compromiso. Este era un hombre y una mujer que se habían encontrado en las cenizas y habían elegido quedarse. Pasó un año. La tierra alrededor de Ridge Hollow se volvió dorada de nuevo, luego verde, luego dorada una vez más. Las estaciones iban y venían, pero una cosa permanecía: el sonido de la risa de los niños resonando a través de las colinas. Tally estaba de pie frente a una escuela de una sola aula construida con la vieja madera del granero que Arlon había salvado. La pizarra tenía su cuidadosa escritura con tiza. Los escritorios se alineaban en la sala llenos de niños de ranchos, del pueblo, del orfanato al otro lado del valle. Algunos de ellos habían sido los mismos niños que una vez susurraron a sus espaldas. Ya no susurraban. Ahora levantaban las manos. Le pidieron que leyera un cuento más. Le preguntaron qué significaba la metáfora y cómo se deletreaba la palabra esperanza. Tally les enseñó no solo las letras, sino también a ver el peso y la calidez de sus propias palabras. Por las noches, la casa en la cresta brillaba con la suave luz de las farolas. El aroma a estofado y galletas recién hechas impregnaba los pasillos. Elías ayudaba con la cerca. Maike intentó adiestrar a las cabras sin éxito, y la pequeña Suki, que ahora hablaba con frases completas y dulces, se acurrucaba en el regazo de su padre mientras éste deletreaba las palabras de un libro ilustrado. Arlan Ridge, antes silencioso y brusco al hablar, ahora leía en voz alta con el mismo cuidado sereno que usaba para reparar cercas y estabilizar caballos. Tally le había enseñado. Nunca lo presionó, nunca lo apresuró. Simplemente le puso un libro en las manos una noche y le dijo: «Ya construiste esta casa. Tú también puedes construir tus palabras». Y lo hacía. No de forma perfecta, sino lentamente, sílaba a sílaba. Le leía a Suki todas las noches, las palabras lentas pero firmes, su brazo alrededor de su pequeño cuerpo mientras ella se quedaba dormida. Y después de que la casa quedara en silencio tras el amainar del viento, encontraba a Tally en el porche. Ella siempre lo esperaba allí. A veces no hablaban. No hacía falta. Se sentaban uno al lado del otro, sus cuerpos anchos y sólidos, como dos árboles viejos que habían crecido altos en lugares diferentes, para finalmente apoyarse el uno en el otro. Su mano siempre encontraba la de él, y sus dedos siempre se cerraban alrededor de los de ella. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Y ella lo dejaba porque ahora por fin creía que podía ser deseada. En Ridge Hollow, la gente seguía hablando, pero el tono había cambiado. Decían: «Ese maestro de escuela es el alma más inteligente del pueblo». Decían: «Harlan Ridge sonríe más que nunca». Decían: «Es curioso cómo el amor encuentra a la gente». No las bonitas ni las perfectas, sino las que se quedan cuando nadie las mira. Y si pasabas por el rancho al atardecer, a veces los veías, Arlon y Tally, sentados en el porche, rozándose los hombros, contemplando el cielo naranja que ardía sobre las colinas. Ninguno decía mucho, pero siempre tenían las manos juntas. Porque allí, el amor no necesitaba palabras. Solo necesitaba un poco de espacio y alguien lo suficientemente fuerte como para sostenerlo. Gracias por escribir con nosotros a través de esta serena y poderosa historia de amor donde las palabras sanaban, las manos se tomaban y los corazones encontraban un hogar más allá del juicio y la vergüenza. Si esta historia te conmovió, si te hizo sonreír, llorar o creer un poco más en el amor que ve más allá de la piel y las cicatrices, dale a me gusta para avisarnos que estuviste aquí. Suscríbete a Historias de Amor del Salvaje Oeste para más historias de miradas prohibidas, corazones indómitos y un amor que desafía las balas, las fronteras y el tiempo. Y recuerda, aquí en el oeste, donde la tierra es salvaje y las reglas son pocas, el amor aún encuentra su camino. Nos vemos en la próxima aventura.